Hola mis hermanos, hola mis amigos. Me da mucho gusto saludarte el día de hoy. Estamos iniciando el estudio de la Parashá 47 Re'e, que quiere decir observar, algo más detenido, algo más detallado. ¿Qué es esto? A nuestros pequeños, a nuestros hijos, inclusive en nuestra etapa académica, aprendemos lo importante que es el observar. La observación nos da información y esta información nos va a permitir tomar decisiones más adecuadas, las más correctas. Es interesante porque en esta parashá es de eso lo que vamos a empezar a hablar. Cómo es que Moshe, para ser preciso, nos enseña a través de lo que él ha aprendido la importancia de observar. Es el Eterno también que nos comunica lo importante que es observar. Observar que hay siempre dos decisiones, siempre hay dos opciones en cada momento, lo bueno y lo malo. Mis hermanos, yo te dejo con el estudio de esta parashá, que sea de edificación, abramos nuestro corazón y vamos a comenzar. Comencemos nuestro estudio. Parashá 47 Re'e. Lectura de la Torá, Deuteronomio capítulo 11, verso 26 al capítulo 16, verso 17. La Haftará, que es la armonía, se encuentra en el profeta Isaías capítulo 54, verso 11 al capítulo 55, verso 5. Re'e significa observa. Re significa observa. Es más fuerte que Shema, que habla de oír y obedecer. Re tiene que ver con una percepción más profunda, una visión interior con los ojos del corazón. Tiene que ver como con analizar, estudiar, pensar, meditarlo, hacer un análisis muy profundo. Desde lo más profundo de nosotros hasta el entendimiento más profundo de eso, de lo que se va a observar. Entonces eso tiene más que ver con Re'e. Comencemos con el primer tema, nuestra elección. Observa, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La bendición si escucháis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que os ordenó hoy, y la maldición si no escucháis los mandamientos que Jehová vuestro Dios ordenó, sino que os apartéis del camino que os ordenó hoy para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Jehová presenta dos opciones para que el hombre pueda elegir. Es una evidencia clara de que el hombre fue creado con libre albedrío. Esa es la razón por la que esta parashá empieza con la palabra Re'e, observa. La observación que debemos hacer es fijarnos en las dos opciones que hay para elegir y luego tomar una decisión correcta. Si el hombre hubiera sido creado como una máquina, no tendría opciones para elegir. Cuando uno tiene la libertad para escoger, nadie está obligado a obedecer o a pecar. Eres libre para escoger el pecado, pero esa libertad no te exime de la responsabilidad y las consecuencias de tu elección. Podemos elegir entre bendición y maldición, que son las consecuencias de la obediencia y la desobediencia respectivamente. La bendición alcanzará al que obedece y la maldición afectará al que desobedece. La bendición y la maldición son dos fuerzas sobrenaturales que operan en el mundo invisible y se manifiestan en el mundo visible. A base de este versículo, los sabios afirman: todo el que crea en la idolatría es como si hubiera negado toda la Torá. Mis hermanos, esto es algo muy interesante, porque desde el principio podemos observar que el Eterno nos otorga esa bendición de tener la libertad de elegir. Desde el huerto del Edén, así lo podemos observar. Y muchas ocasiones algunos hermanos me han preguntado: hermano, es que si el Eterno sabía que íbamos a fracasar o que íbamos a fallar, ¿por qué pone el árbol en medio del huerto? ¿Por qué pone el árbol del conocimiento del bien y el mal? ¿Por qué lo hace si sabe que vamos a pecar? Y es que esto es muy importante, es cuestión de analizarlo y entenderlo. ¿Cómo se puede saber que alguien es santo? ¿Cómo podemos saber que alguien es puro? ¿Cómo sabemos que alguien es obediente? La única manera es que exista lo opuesto. Yo les explico esto.
Supongamos que estamos en un cuarto que no tiene ventanas y puertas y le decimos a una persona que metemos ahí, le decimos, no te salgas. ¿Cómo se va a salir si no tiene la oportunidad de salirse? Entonces, cuando regresemos y veamos a la persona adentro, no podemos decir que fue obediente, sino simplemente no tuvo opción. Sin embargo, ponemos una persona adentro, ponemos ventanas, puertas y todas las facilidades para que pueda salir y le decimos, no salgas. Cuando regresamos y encontramos a la persona adentro, allí podemos decir, esa persona fue obediente, porque tuvo la posibilidad, tuvo la oportunidad, tenía los recursos para poder salirse y no lo hizo. Eso es lo maravilloso, porque es la manera en que el Eterno prueba nuestra obediencia. Cuando estamos rodeados de las facilidades para poder desobedecer, es cuando probamos que somos obedientes. Cuando estamos rodeados de la oportunidad de fallar y no fallamos, es cuando probamos qué tan leales somos. Por eso es muy importante esta parte que podamos entender. El Eterno nos va a dar opciones: obedecer, desobedecer, bendición, maldición, seguir con Él o alejarnos de Él. ¿Por qué? Porque no puede haber santidad si no hay posibilidad de pecado. No puede haber luz si no existe también las tinieblas. Por eso también encontramos que Él hizo la luz el primer día y la separó de las tinieblas. O sea, siempre tiene que estar este punto en balance. Por favor, tampoco me malinterprete y diga, el hermano Sergio ya anda ahí con eso del yin y el yang. No, para nada. No nos vayamos a ese extremo. Pero sí tenemos que entender que para que nuestra fe, nuestra fidelidad sea probada, se requiere tener del otro lado, tiene que tener una parte opuesta en la balanza para que podamos llevar las cosas al equilibrio. A la santidad podemos demostrarla cuando evitamos lo profano. La obediencia cuando tenemos la oportunidad de desobedecer y no lo hacemos. ¿Ok? Vamos al siguiente tema. ¿Cómo proceder con la idolatría? Eso está muy interesante. Dice, destruiréis completamente todos los lugares donde las naciones que desposeeréis sirven a sus dioses, sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Y demoleréis sus altares, quebraréis sus pilares, quemaréis a fuego sus árboles de culto, derribaréis las imágenes talladas de sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar. El texto que habla de destruir los lugares de culto pagano y borrar los nombres de los dioses falsos está contrastando con el verso siguiente que dice, no procederéis así con Jehová vuestro Dios, lo cual indica, en primer lugar, que no se puede servir al Eterno de la misma manera como los idólatras, ni levantar altares al Eterno en cualquier lugar, sino solo en el lugar escogido por él. Los rabinos también han interpretado este texto diciendo que está prohibido destruir cosas y lugares que han sido utilizados en el culto al Eterno. Eso es muy interesante que lo comentemos. ¿Por qué? En muchas ocasiones. Y eso es algo que ha pasado o pasa muy actual en las congregaciones. No digo en las nuestras. Digo que en todas las congregaciones, para que no se piense que nada más en algo muy específico, sino más bien en todas, suele pasar. A veces nos deslumbra, nos emociona, nos llama mucho la atención lo que vemos en el mundo, que nos es fácil agarrarlo y meterlo en las cosas del Eterno, cuando esto no puede ser así. Estamos acostumbrados a observar, a mirar, que quizás, por ejemplo, hay un tipo de danza ahorita que está de moda y vienen y hacen una danza ahí en la congregación. Esto yo lo llegué a ver. Por ejemplo, hay hermanitas que tomaron un curso de baile hawaiano. Ahora que vienen al Eterno, en camino del Eterno, o se convierten a Cristo, tienen en sus iglesias el Ministerio de Artes, tienen un evento especial y resulta van a hacer un evento y preparan una danza y resulta que es un baile hawaiano. Y entonces, a ver cómo estuvo esto. ¿Cómo es que llegamos aquí? Bueno, es que ese baile hawaiano generalmente estaba dirigido hacia los dioses. Eran bailes rituales que era para complacer a su dios, el volcán y otros, y no los fueran a matar. Entonces lo podemos observar como en algunas congregaciones hasta hay bailes que son prehispánicos, danzas prehispánicas, y uno dice, pero eso es parte de la cultura. Sí, pero recuerden, es una cultura pagana.
Y es aquí donde podemos observar cómo es que el Eterno dice, no, eso no lo hagan así, no adoren, no lo hagan como ellos lo hacían, no lo hagan acá, no lo involucres, no lo mezcles. Eso es muy, muy importante. Para nosotros es algo que debemos de estar atentos. Porque sí, las modas se vuelven muy grandes en las congregaciones, inclusive donde podemos desarrollarnos o movernos. Nuestros hijos, los hermanos, pueden estar involucrados en modas, y esas modas dejan que sean parte de su identidad en su vida, y muchas veces las quieren meter en las iglesias. Pues tenemos que tener mucho cuidado. No, con eso no digo no hagan, pongan mucha atención, no estoy diciendo no hagan, sino más bien estoy diciendo sean santos. Hay que ser santos. Como el Eterno lo mandó, así nosotros lo tenemos que hacer. No como lo hacen los paganos, sino como el Eterno ya dijo. Él ya nos dijo cuáles son las fiestas, cómo, todo ya nos dio santo y seña de toda esta información. Ok, vamos a continuar. Alegría en la comida. Capítulo 12, verso 5 dice, sino que buscaréis en el lugar que Jehová vuestro Dios escoja de todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su morada, y allí vendréis. Allí también vosotros y vuestras familias comeréis en presencia de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis en todas vuestras empresas en las cuales Jehová vuestro Dios os ha bendecido. Ese es un detalle bien interesante, porque aquí podemos observar cómo es de que está diciendo que nos vamos a alegrar por todo el trabajo que hemos hecho, pero nos vamos a alegrar con toda nuestra familia, con los miembros de nuestra familia, con los que nos rodean. Vamos a compartir esta alegría. Esto haciendo un poquito de recuerdo lo que pasó con Noah, que cuando él sembró una viña y la cosechó, no estaba su familia presente, no hace mención de la familia. Es aquí donde podemos observar cómo es importante que se involucre toda la familia dentro de la celebración, dentro de todo lo que estamos haciendo para con el Eterno. Eso es una de las menciones, pero aquí se está refiriendo también al tema de la comida, y vamos a hacer ese comentario con relación a la comida. El momento de sentarse en la mesa fue creado por el Eterno para poder estar delante de él. En Jerusalén, el pueblo aprendió cómo debe de sentar y comer delante del Eterno. Por eso la mesa en la casa de un israelí es un lugar sagrado, considerado como un altar. Un descendiente de Israel no se sienta sobre una mesa. La mesa es un lugar de encuentro con el Eterno para toda la familia. Por lo tanto, es importante que todos los miembros de la familia coman en los mismos horarios para poder encontrar a Jehová en una comunión familiar. Entonces aquí vamos a poder observar, efectivamente, cada vez que usted y yo compartimos los alimentos, es un lugar de adoración al Eterno. ¿Por qué? Bien, el hecho de comer la comida es la que nos ayuda a estar aquí en la tierra, es nuestra conexión con lo terrenal, es la parte que nosotros disfrutamos de las cosas que el Eterno nos ha dado. Entonces, cuando comemos y estamos conscientes de que el Eterno nos lo ha dado, estamos agradecidos y comemos agradecidos. Eso es un momento de adoración hacia con el Eterno. ¿Ok? Involucrar a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros padres, a todos los que nos rodean, a nuestros hermanos, en este momento con esa conciencia, convierte ese lugar en un lugar de adoración. Ok, y entonces empieza a hablar, se empieza a compartir, empiezan los chistes, empieza a haber un ambiente familiar muy hermoso. Eso es muy importante, que sea así. Cuando se empiezan con los chismes, cuando se empiezan con aquellas cosas que no deben de ser, comentarios de la Lashon Hara y un chorro de cosas más, ¿qué pasa? Estamos profanando un lugar que corresponde a un punto de adoración hacia con el Eterno, y lo estamos profanando, lo estamos volviendo un lugar común. Un lugar que estamos dejando que sea un lugar de maldición. Por eso es muy importante. Inclusive podemos observar cuando estudiamos el Shema que la mención que hace es que enseñárselas cuando estemos comiendo en la mesa, porque es el lugar donde debemos de hablar de las cosas maravillosas que el Eterno ha hecho. Es ahí donde esto se vuelve muy importante, la comida se vuelve muy importante, no porque adoremos a la comida, no porque adoremos al Dios vientre, ya hago esa aclaración, sino porque estamos conectándonos con el Eterno a través de la gratitud y a través de la conciencia de que lo que tenemos ha venido de Él. Por eso nuestras pláticas, nuestro hablar tiene que ser
muy sabio, muy prudente en la mesa para que es un lugar de adoración. Es aquí donde también podemos entender que es un alimento espiritual. En algunas ocasiones, en muchos lugares, se llega a pensar que el alimento espiritual se refiere a leer la Biblia, a estudiar. Es una parte quizás, pero el alimento espiritual que reciben nuestros cuerpos se refiere a esto, a un alimento donde estamos conscientes de que ha venido del Eterno, y lo que estamos haciendo al comer juntos es honrar al Eterno en gratitud hacia con lo que Él está haciendo por nosotros. Entonces allí sí se vuelve un alimento espiritual. ¿Ok? Eso es muy importante. Para numerosas familias en la actualidad, debido a las muchas ocupaciones, les es difícil encontrar momentos donde poder estar juntos para compartir los alimentos. La cena de recepción de Shabbat nos regala una excelente oportunidad para unirnos en un momento de adoración al Eterno. Y esto sí pasa, es que a veces cuando están los hijos en las escuelas, uno está en la prepa, otro en la universidad, otro en la secundaria, cada quien tiene como que sus horarios, y entonces van, vienen y llegan a diferentes horas, y entonces en diferentes momentos se están sirviendo. Esto es algo que yo creo, mi parecer, es parte de lo que está dividiendo la familia. Esta manera de vivir que llevamos, este ritmo de vida nos está destruyendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando viene Shabbat, si estamos todos conscientes de podernos reunir para poder recibir el Shabbat, es el único momento quizás en toda la semana donde como familia nos podamos sentar, compartir, y es un momento de adoración juntos, un momento de bendición porque recibimos la bendición que es pronunciada sobre nosotros, sobre Israel. Es un momento que edifica y es un momento para estar todos. Si bien entre semana, por las numerosas actividades que se tienen, por los diferentes compromisos académicos y laborales que se tienen, no se puede estar juntos, mi hermano, el Shabbat es básico para esto, es lo más importante. Recordemos que lo que más le interesa al Eterno es restaurar los núcleos familiares, es que podamos tener esa parte con nuestros hijos y nuestros padres, volver a ese principio que desde hace mucho antes ya lo había establecido desde Bereshit. Ok, capítulo 12, verso 12 dice: y os alegraréis en presencia de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que vive dentro de vuestras puertas, ya que no tiene parte ni heredad entre vosotros. Y observemos esto, porque aquí está diciendo: y os alegraréis. Es un mandato alegrarse. Es malo llegar a sentarte en presencia del Eterno y no sentir alegría, no sentirte contento. Eso no es correcto. Debemos de sentir gozo, alegría por lo que Él está haciendo. Estamos agradecidos, se demuestra con gozo, se demuestra con alegría. No es una persona que viene a las fiestas y no está alegre, sino pues ahí está, no tiene sentido a qué viene, ¿verdad? Bueno, quizás a cumplir religiosamente con el rigor del mandato, pero no le están llevando a plenitud porque debemos de hacerlo con alegría, ¿ok? En la presencia del Eterno hay alegría. Si no experimentas alegría en tu oración o en cuando te reúnes con tu congregación, algo está fallando y no estás muy cerca del Eterno. A lo mejor te estás fijando más en lo exterior que en lo espiritual. Al tener contacto con Jehová en el espíritu, recibimos mucha alegría. Y si no tienes esa alegría, porque tu espíritu no está conectado con Él, como está escrito en Gálatas capítulo 5 verso 22 en la sección A. Mas el fruto del espíritu es gozo. Y en otras versiones dice: mas el espíritu produce amor, gozo, ¿verdad? El gozo, el espíritu del Eterno que está operando en nosotros, produce gozo. ¿Ok? Vamos al siguiente punto. Sí me ha tocado observar a algunos hermanos que viven con mucho dolor, como que con mucha angustia. Se la pasan como que tristes. La mayoría del tiempo es mucha lamentación, ¿no? Dice: es que tiene mucha carga en el corazón. Pues bueno, hay que pedirle a Dios que lo haga libre y que venga el gozo. Platicábamos en alguna ocasión, hicimos el comentario en alguna parashá, cuando vemos que que cruzan el mar, nuestros hermanos que salen de Egipto, cruzan el mar. ¿Qué fue lo primero que pasó? Vino la alegría, vino
tal alegría, de tal magnitud de gozo que se pusieron a cantar. Miriam, la hermana de Moshe, tomó el pandero junto con otras mujeres y empezaron a danzarle al Eterno. Ese es el resultado de tener un encuentro con el Eterno, es el resultado de recibir la libertad que el Eterno ha dado. Entonces ahí como que cuando no hay alegría, no hay gozo, podemos notar que quizás haya algo bastante mal. Vamos al siguiente punto. Conducta ante el engaño. Eso es muy interesante. Dice: cuando Jehová su Elohim haya cortado de delante de ustedes a las naciones que ustedes están entrando para desposeer, y cuando las haya desposeído y estén viviendo en la tierra de ellos, cuídate de que no seas traído tras ellos, después de que hayan sido destruidos de delante de ti, y de no buscar sus dioses, diciendo: ¿cómo servían esas naciones a sus dioses para que yo haga lo mismo? ¡Wow! Hermanos, observemos esto. En ese texto vemos la gran importancia de ser muy radical en cuanto a la idolatría y todo lo que tiene que ver con el culto pagano. Tan radical que hasta hay que estar dispuestos a entregar los familiares más íntimos a las cortes de justicia para su ejecución. Tan radical que hay que estar dispuestos a eliminar todos los habitantes de una ciudad y quemarla como ofrenda al Eterno de manera que nunca más sea reconstruida. La idolatría es tan maligna y tan contagiosa que la Torá establece un comportamiento sumamente violento para erradicarla de en medio de Israel. Esa es la actitud que Jehová quiere que tengamos siempre. Hermano, es que esto está hablando de un tema bastante serio, la idolatría. Muchas veces no nos damos cuenta de qué es idolatría, de qué significa, qué viene. Cuando estuve investigando el tema con relación a la idolatría, me sorprendió una de las definiciones que lo mencionan. Cuando estaba precisamente hablando o estudiando la palabra terafim, una de las definiciones que encontraba en uno de los textos o de uno de los compendios o diccionarios hebreos antiguos, menciona que es cuando una persona conscientemente le otorga a una cosa, a algún ser, alguna otra cosa, a cualquier otra cosa, un atributo divino. Por ejemplo, si el atributo, si el Eterno es el que nos sana, entonces su atributo es Jehová Rafa, el Jehová nuestro sanador, Jehová nuestro sanador. ¿Ok? Entonces, si nosotros volteamos y le entregamos a cualquier otra cosa, sea persona, estatua, lo que sea, este atributo, entonces vamos a tener un problema porque estamos cometiendo idolatría. Les platicaba a los hermanos cómo llegamos hasta el punto tal de que tenerle cierto temor al diablo, cierto miedo al diablo, cierto pánico al diablo, lo convierte en el Dios malo, ¿no? Y entonces le tenemos, se convierte en un ídolo y tenemos a muchos hermanos, algunos hermanos adorando al diablo a través del temor, siendo él un ídolo para con ellos, porque entonces tenemos el Dios bueno y el Dios malo, tenemos a Jehová y tenemos al diablo, ¿no? Y entonces se convierten en satanistas porque adoran a Satanás, ¿no? De esa manera y no se dan cuenta. Igual con la muerte, igual con un chorro de cosas. Recordemos, es conscientemente darle un atributo que le corresponde solo al Eterno a eso o a esa persona. Eso es muy delicado para nosotros y debemos de mantenernos muy atentos y observarlo con mucha atención, ¿ok? Vamos a continuar. Dice, tenemos que hacernos las preguntas. ¿Tengo algo en mi vida que está conectado con el culto de otra religión que no sea la de la Torá? Muy buena pregunta. A veces por tradiciones tenemos todavía en nuestras casas ciertas cosas que sí están conectadas con el paganismo, ¿no? Quizás tenemos un conejo de Pascua, quizás nos regalaron un huevo de Pascua, cositas así. Entonces podría ser que todavía tengamos algunas cosas que están conectadas con algún culto religioso pagano o algo que no esté directamente relacionado con la Torá, ¿no? Hay muchas cosas, por eso es muy importante que nosotros aprendamos a buscar, a discernir, a intentar entender qué es lo que está pasando. Aún una persona te puede dar un regalo que sea con todo su corazón, todo su cariño, y cuando lo abras tenga algún símbolo, alguna imagen, alguna forma que está conectada con alguna deidad pagana, algún culto pagano, y uno tiene que estar
puedes dispuesto también a decir, no, gracias, pues es bonito el detalle, pero pues mira, no te lo puedo recibir, ¿no? Ay, hermano, usted con sabiduría considérelo. ¿Hay algo en mi casa que conecte con la idolatría? Eso es muy muy delicado, porque en muchas ocasiones sí tenemos cosas en casa que nos conectan con la idolatría. Ya sabemos qué tipo de ídolos hay, ya sabemos qué tipo de formas. Alguien me dice, hermano, ¿por qué usted no usa cruces? ¿Por qué cree? No, pero eso es de Cristo, eso es de Yeshua, el Mesías, porque fue en el madero. Sí, pero también esta imagen es utilizada para otros cultos paganos. No importa lo que signifique para mí, importa qué tan radical soy. No tengo ningún mandamiento en la escritura de tener una imagen de una cruz para poder tener presente o tener en la memoria. En todo caso, pues hay que, si vamos a ser obedientes con tener algo, cargar algo que nos traiga a la memoria, que tengamos presente los mandamientos, el amor del Eterno, nuestra relación con Él, pues que el varón se ponga así, sí. Si estamos hablando de algo así, pues que mejor sea algo que sí es bíblico, que sí tiene una base bíblica, inclusive es un mandamiento, a algo que está más con la tradición y que en muchas culturas está ligado fuertemente con adoración pagana. Ay, hermano, pero es que eso no significa para mí. Es que, hermano, entendamos que no es lo que significa para ti, sino lo que significa para el Eterno, ¿ok? Último punto, última pregunta. ¿Estoy viendo o permitiendo que mis hijos vean programas de televisión que tienen que ver con la brujería? Y eso es muy interesante porque hay cosas que yo les soy sincero, yo observo y lo puedo ver de maneras distintas, lo que es ciencia ficción y lo que es brujería, ¿no? Alguien me dirá, es que hermano, Star Wars, que es una película de ciencia ficción, son demonios y son esto y son aquello. Ok, Harry Potter es del diablo. Bueno, eso sí es brujería. Entonces, es que habla de extraterrestres. Es una imaginación de un escritor, pero si le ofende, pues no lo veo, ¿no? Entonces, ya de chiquito lo veía mucho, ahorita ya no lo veo, ¿no? De manera de que si les ofende, pues no lo hago. Por amor a mis hermanos, pero es diferente esa parte. Por ejemplo, dejamos que los niños en ocasiones vean caricaturas y vimos una hace poquito de un torito, ¿no? Se llama Ferdinand. Y uno dice, hermano, pero esa no tiene nada de malo, porque no dice brujería, no dice, no, pero sí está en un contexto también delicado con el tema del andar en los toros, en las corridas de toros. También vemos que los animales tienen un cierto tipo de inteligencia y conciencia muy fuera de lo normal de un animal. Entonces, ok, si nos vamos a lo estricto, pues no vamos a dejar que no vean nada. O sea, hay una parte donde tenemos que sí ser, pues hay que ser, tener criterio para poder diferenciar entre lo que sí es un ídolo, lo que sí tiene que ver con brujería, y lo que realmente no, lo que realmente pues solamente cuenta una historia. Yo la otra vez me puse a platicarles a mis hijos la historia de una hormiguita que me encontré y lo que me enseñó la hormiguita, pero realmente la hormiguita nunca me habló. Entonces, hermano, le mintió. Es una historia. No hice no conjuré ningún nada para que la hormiguita hablara o nada de eso. O sea, hay que tener criterio, a lo que me refiero. No hay que dejar que nuestros hijos tengan participación o se involucren con la brujería, con la hechicería, con cosas de esas, con la adoración a los ídolos, a lo pagano. No hay que dejarlos. Pero hermano, tampoco hay que llegar al extremo que vamos a estar viendo demonios por todos lados. Necesitamos empezar a tener un criterio con santidad, sabiendo diferenciar lo santo y lo pagano. Observemos lo que nos enseñó el Mesías, por qué es tan grave la idolatría y cuál debe de ser nuestro compromiso hacia con esto. Vamos a observar, dice: si vemos algo en nuestra vida que puede dar lugar a la idolatría, hay que ser violentos consigo mismos, como dice nuestro maestro en Mateo capítulo 5 verso 29. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, arráncalo y échalo de ti. No por eso tenemos que andar todos tuertos, hermano. Es una expresión que él está utilizando. Debemos tener una actitud muy radical contra la seducción. A eso se refiere. Incluso en nuestras propias vidas.
La gente hoy en día busca experiencias espirituales, buscan milagros, señales y profecías. No les importa tanto si las fuentes de estas manifestaciones están afines con la Torah o no. Les importa más la sensación que esas experiencias producen en sus almas y en sus cuerpos, que la revelación pura de la palabra del Eterno. Yeshua habló de estos movimientos en los últimos tiempos. Dijo que habría grandes señales y prodigios producidos por los falsos profetas, como está escrito en Mateo capítulo 24, verso 4 al 5, 11 y verso 24. Dice así: respondiendo Yeshua les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Mesías, o sea, el ungido, y muchos se engañarán. Y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible, aún a los escogidos. Y es, hermano, en esto, sí es complicado, la verdad. A veces nuestra ignorancia y el sentir personal es lo que nos mueve. Yo les soy sincero, porque de partes de mi vida fue en ese camino por la ignorancia. ¿Qué es lo que pasa? De repente hay un culto de sanidades, un culto de milagros, y esta persona que está ahí enfrente se dice profeta y hace señales y sanidades y un chorro de cosas. ¿Qué pasa? Cuando la gente se acerca, siente bonito, siente algo. Ay, es que yo sentí. Ay, es que yo sentí. Ay, es que no sé qué. Es que sí debe de ser porque sintió algo en su corazón, sintió algo en su cuerpo, una emoción, un éxtasis, se cayó, no sé. Pasan muchas cosas así. Y creen que eso es correcto. Y viven así y pues llegan a inclusive idolatrar a las personas que están ahí enfrente. Y es que están los ungidos, esos son los ungidos, y te tienes que juntar con los ungidos y andar con los ungidos, y si quieres recibir unción tienes que esperar a que los ungidos te unjan y bla 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 bla. Y cuando uno analiza y empieza a aprender Torah, uno se va dando cuenta que aquí hay un gato atrapado. Aquí hay gato encerrado y es complicado. ¿Cómo puede ser una persona, un profeta tan grande como Ezequiel, como Jeremías, como Isaías? ¿Cómo pueden ser tan grandes como ellos? Dicen, como Juan el Bautista, no, es que yo soy el Elías. ¿Cómo pueden ser tan grandes como ellos si no comen kosher? No comen, ellos siguen comiendo pues, todo lo que se les da, lo que les apetece, comen puerco, mariscos, se visten como la gente del mundo, no guardan ninguna ley, no guardan las fiestas, todo lo contrario, siguen celebrando fiestas paganas. ¿Cómo puede ser posible que ellos se digan a sí mismos que son tan ungidos como los verdaderos profetas del Eterno, quien comían, vivían y todo eran una Torah andando? ¿Cómo puede ser posible? De eso es lo que nos habla el Mesías. Cuidado, que no nos engañen, porque para estar a un nivel tan cercano a Él, de una calidad de ese tipo, de lo que se refiere, hermano, realmente tiene que haber una manera de vivir íntegra, coherente con lo que dice la Escritura. Ahora que lo hemos estado estudiando, nos hemos dado cuenta cómo muchísimas de las prácticas que vienen de las iglesias o movimientos pentecostales, neopentecostales, carismáticos, neocarismáticos, de un chorro de movimientos, tienen más orígenes paganos que bíblicos. Y eso pues es triste, pero también es una alerta para nosotros. Estemos muy atentos. Hoy en día habla mucho de los predicadores ungidos. Cuidado, no todo lo que reluce es oro. Tanto en la Torá de Moshe como entre los profetas de las Escrituras, como en la boca del Mesías, hay advertencias muy claras contra los profetas falsos. Es fácil ser engañado. Las apariencias pueden engañarnos. Nuestras emociones pueden hacer que creamos en los profetas falsos y que nos metamos en movimientos engañosos. La característica lamentable que ha sido muy extendida por el mundo, que presenta a Jesús como el fundador de una nueva religión,
no tiene mucho en común con el verdadero Yeshua HaMashiach. La Torá de Moshe, los profetas, las escrituras o el Tanaj y los escritos mesiánicos enseñan que Yeshua no enseñó a sus discípulos a apartarse de Moshe o las costumbres de Israel. 1. 2. Yeshua no fundó una nueva religión ni dijo que sus seguidores lo hicieran. 3. Yeshua no mezcló sus enseñanzas o prácticas con elementos paganos. Hermano, pongamos atención, porque todo lo que nos quieren vender es falso si está rebajado con estas cosas. Yeshua era un judío y es de la tribu de Judá, un fariseo, aunque muchos no saben o no entienden el término, pero era un fariseo, un rabino, y él vivía conforme a la Torá, un rabino kosher. Entonces él nunca enseñó nada contrario a esto. Por lo tanto, una religión que ha hecho todas estas cosas no es un producto del Mesías de Israel ni de sus seguidores, sino el resultado de una gran apostasía mencionada por los discípulos del Maestro Yeshua en los escritos mesiánicos, conforme 2 de Pedro capítulo 2, el libro de Judas, Hechos capítulo 20, versos 29 al 30. Mis hermanos, tenemos que estar muy atentos con esto. Vamos a la última parte, el último tema, nuestra manera de andar. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis y a él os uniréis. Y eso es bien interesante por cómo es lo que está mencionando. Nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros debemos de andar con él, nosotros tenemos que guardar, nosotros somos los que tenemos que escuchar, nosotros somos los que tenemos que servirle. Nosotros somos los que tenemos que unirnos a él. No él a nosotros, sino nosotros a él. Él es perfecto, Él es santo. Nosotros somos los que tenemos que caminar con dirección hacia Él. Esto nos da a entender que el Eterno se está moviendo todo el tiempo y si no le seguimos nos vamos a quedar atrás. Si no le seguimos nos vamos a quedar atrás. No tenemos una religión estática, monótona, sino es viva, expansiva, desarrolladora y evolutiva, que a pesar de eso no pierde la base. El punto de partida, que es la Torá escrita, la Torá oral y la Torá viviente, debemos hacernos las preguntas. ¿Qué está haciendo nuestro Padre Celestial en estos momentos? ¿En qué está metido nuestro Padre? Esto yo siempre se los dejo bien marcados y en especial cuando son las fiestas del Eterno. En muchas ocasiones la gente no quiere o no sabe o no entiende de que esto es más que hay un convivio. No, es más que un convivio. Esto es muy importante, es el acercamiento, el caminar con el Eterno. Si hay una agenda celestial, si hay una agenda que el Eterno esté manejando para sus hijos y los tiempos son las fiestas del Eterno. Si no estamos entendidos de esto, hermano, nos estamos perdiendo. Más de la mitad de la escritura no le estamos entendiendo, más de la mitad de las profecías no le estamos entendiendo y peor, vivimos en tinieblas y cuando vengan Mesías, cuando pasen las cosas, vamos a estar fritos y en aceite, se dice por acá en mi rancho. Y luego juntarnos con ese proyecto y colaborar con él para cumplir sus planes. Fuimos creados para cumplir los planes del Eterno y por eso no nos podemos quedar quietos en algo estático, sino tenemos que movernos hacia adelante y siempre buscar la presencia del Eterno y ser sensibles para saber dónde Él camina y seguir en pos de Él y pegarnos a Él todo el tiempo. Mi hermano, ese es el estudio. Esa es las reflexiones que estamos tomando de la Parashá 47, de la Parashá Re'eh. Hay mucho más realmente para poder seguir observando. Hay muchísimo más, pero con estos puntos tenemos bastante que considerar, bastante que meditar. Mi hermano, con eso terminamos el estudio. Vaya que si no es muy difícil comprender lo delicado que es el andar con el Eterno. No es algo fácil, más bien es algo que debemos de hacernos nosotros al andar con Él. Esta última parte de la Parashá que habla sobre el que debemos de andar y temer en los caminos del Eterno es muy importante. Mi hermano, mi amigo, yo te dejo con esta reflexión. Considera,
Tu camino, tu andar, lo que decides, el cómo vives, ¿se alinea la voluntad del Eterno al propósito que Él tiene para con tu vida? ¿Lo haces igual para contigo, así como para con tu familia? Mi amigo, sin más yo te dejo y me da mucho gusto seguir compartiendo contigo el estudio de la Torah. Sin más, que el Eterno te bendiga. Concierto, oí tu voz, y en tu abrazo tierno encontré refugio y amor.